Amelia, muchísimas gracias por venir Tenía la Duda, te lo agradezco mucho. Y yo a ti la invitación, estoy más que encantada. Yo no sabía que España es el país con, no sé si se dice consumo de prostitución, ¿no? Se Sí. dice así, de toda Europa. He alucinado. Sí. Entonces, claro, esto nos está dando muchas pistas, porque es un país que vive mayoritariamente del turismo, playa, sol, sangría, paella y mujeres baratas, principalmente mujeres migradas, mujeres del este de Europa, como es mi caso, mujeres de África, especialmente África subsahariana, mujeres de América Latina. De hecho, la prostitución se incluye en el cálculo del PIB. A eso le llaman riqueza, destrozar la vida de mujeres y niñas en situación de absoluta vulnerabilidad, lo llamamos riqueza, así con toda la cara. ¡Wow! No tenía ni idea. ¡Wow! Estoy flipando. Pero ¿quieres que antes de explicar eso hagamos como un poco de contexto y contemos tu historia? Para que la gente sepa lo que hay detrás y lo grave que es esto en realidad. Sí, por supuesto. Yo he nacido en el año 84 en Rumanía, en el seno de una familia de clase obrera. O sea, todos estos datos son importantes porque en estos tiempos que nos están diciendo que si te esfuerzas mucho, todo aquello que te propones lo puedes lograr y no sé qué, no, el contexto es importante. Si yo nazco en una familia de médicos en Noruega, probablemente mi vida habría sido bien distinta y solo por eso, sin ningún otro mérito ni nada de ello. Yo abandoné los estudios a los 13 años cuando mi vida da un giro radical porque a los 13 años, saliendo del colegio, 5 chicos me meten en un portal y me violan. Realmente yo de ese momento en concreto no tengo recuerdos o tengo flashes, ¿no? Porque llegué a disociarme, ese mecanismo que tiene nuestra mente para protegernos y tal, pero es verdad que aunque ciertas partes de nuestro cerebro se apagan para poder sobreponernos a eso, las emociones se quedan en el cuerpo. O sea, el miedo, el asco, la desesperación, la tristeza. Me llené de una enorme tristeza porque sentía que había defraudado a mi madre y a mi padre, que no me iban a querer. Y es verdad que la víctima se queda pensando, o sea, porque una vez leí que las mujeres empezamos a contar las cosas que nos han pasado, los abusos, a partir como de los 30 o 27, sí. No recuerdo, que es muchísimo, es tarde, ¿no? Sí, fíjate que hasta antes de ayer los delitos sexuales prescribían a los 30 años, qué bien pensado lo tienen todo. Pero bueno, volviendo a ese momento, yo en ese momento siento que lo único que quiero es que todo vuelva a ser como antes. Entonces, en mi lógica de niña, porque tenía 13 años, a mí me parecía que era mayor, ahora veo a las niñas a las que imparto talleres en los institutos y digo, pues si son pequeñísimas, ¿no? Tomé la decisión de no contarlo a nadie por 2 razones. Una, porque tenía miedo a que no me creyeran. Ese es el mayor miedo que enfrentamos las mujeres víctimas de violencia sexual. Y segundo, pensaba que si no se lo cuenta a nadie, nadie se va a enterar, a mí se me va a olvidar y todo volverá a ser como antes. Por supuesto que eso no funciona así. Y el gran problema ahí fue que las personas adultas a mi alrededor no vieron indicadores de que algo grave me estaba pasando. Y eso sigue ocurriendo hoy en día y es una irresponsabilidad absoluta. Por eso siempre insisto, madres, padres, profesorado, familiares, debemos de formarnos, debemos de tomar conciencia, tenemos que estar ahí, para tender la mano y para salvar, porque si en ese momento hay una persona, no hace falta más, que me comprenda, que me tienda la mano, que me arrope, pues mi vida habría sido bien distinta, solo por eso. Eso puede marcar la diferencia. ¿Hay que prevenir? Sí, pero si pasa también hay que saber acompañar. Y este es uno de los motivos. Pero el otro fue que los que me violaron sí lo contaron. Sí lo hicieron, lo sabemos. ¿Y que iban a tu escuela también? No, eran un poquito mayores, tendrían 17, 18 años. Y bueno, a partir de ese momento empezó una deriva, porque a mí ya me ponen la etiqueta de puta. También desarrollo indefensión aprendida. Tiene que ver con cuando tú intentas salir de una situación de una manera, de otra, y ves que el resultado es el mismo, pues dejas de defenderte, dejas de intentarlo, te quedas, bueno, a ver si sale otra oportunidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, para mí fue imposible decir que no a ningún hombre. Uno es que yo era incapaz de decir que no porque, claro, al ser tachada de puta, todos los hombres que se me acercaban era para tener sexo. ¿Esto no le llegó a tus padres también? Mis padres lo que veían era que yo era una niña rebelde, que me escapaba de casa, me escapaba del colegio, me peleaba con todo el mundo, les faltaba el respeto, o sea, que andaba con chicos, pero claro, como muy genérico todo y muy por encima, ¿no? O sea, que tampoco no llegaban a profundizar o a ver siquiera el alcance, porque ellos también, o sea, vienen de donde vienen, del contexto que tienen, con las limitaciones que tenían por aquel entonces. Eso por un lado, cuando se me acercaban esos hombres para
tener sexo, porque ya era un objeto, ya era una puta, entonces solo para eso. Yo creo que eso lo podemos recordar muchas mujeres, porque una vez que, ahora también, pero antes también, una vez que tenías sexo con uno, con dos, y todos los hombres que se acercaban a ti tenían esa misma intención. Entonces, claro, para mí se convertía en una imposibilidad decir que no, porque veía que cada vez que decía que no o me resistía, las consecuencias eran peores y el resultado era el mismo. Es decir, me violaban y además veía que era mucho más violento, mucho más, o sea, sufría más. Por favor, amiga. Claro, y una y otra vez de forma sistemática. Y luego hay otro tema que se mezcla, que es el tema del trauma sexual. Un día, lo voy a contar porque es importante, un día una trabajadora social que trabaja en un centro de menores me dijo: bueno, es que tengo una usuaria que tiene 16 años y que se escapa continuamente del centro y luego tiene sexo con hombres de 40, 50, y yo le digo, pues que si te pica, acuéstate con uno de tu edad. Entonces, es un horror. Es un horror que trabajes en el tercer sector, es un horror que estés al cargo de criaturas en esta situación de vulnerabilidad y que no entiendas cómo funciona la violencia sexual, cómo funciona el trauma sexual. La mayoría de las veces se piensa que una mujer que ha sufrido una agresión sexual es una mujer que llora en una esquina, que no quiere tener nada más con los hombres en la vida. Y ese perfil se puede dar, pero es el mínimo. Es lo mismo de la víctima perfecta, ¿no? Se tiene que ver. La mayoría de las veces lo que hace nuestro cerebro es intentar dar un sentido a aquello que nos ha pasado, como para tener el control sobre la situación, porque no acepta, y menos mal que no acepta, que hemos sido convertidas en cosas. Muchas veces aquello que nos han hecho y nos ha dañado, nosotras mismas lo repetimos en bucle, desde la necesidad inconsciente de tomar el control sobre ello. Para tener el control, ¿como qué, Amelia? Como para decir, ahora soy adulta y yo me podría ir. Llega un momento en el que para sobrevivir, claro, yo no puedo estar pensando todo el rato, me están violando, me han convertido en un trapo, me usan. Entonces hay como un giro en la mente para salvarnos, porque si no te acabas suicidando, o sea, no puedes tolerar eso, en el que la mente dice, voy a tomar el control sobre eso, y aunque me pase lo mismo, voy a hacer como que yo misma me lo estoy buscando. Entonces es un alivio, pero es una espiral destructiva también. Entonces, que a las mujeres solo se nos vea en cuanto que somos objetos sexuales, daña muchísimo a cómo nos desarrollamos plenamente como personas, ¿no? Y más cuando somos adolescentes, porque es cuando se crea nuestra identidad. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo es absolutamente terrible, y la banalización que hay alrededor de decir, no, que cada una haga lo que quiera. Ojalá pudiéramos hacer cada una lo que queramos, pero resulta que hay un sistema que tiene varios ejes, que es el capitalismo, el patriarcado, el racismo, colonialismo, que pone las reglas. Entonces, ¿habrá mujeres que puedan elegir? No lo dudo, dentro de la jerarquía que hay. Pero la verdad es que la mayoría de nosotras no es que no podamos decidir, ni siquiera podemos desarrollarnos plenamente como con todas nuestras capacidades. O sea, porque nos convierten en cosas. Sí. ¿Esta gente de dónde sale? La gente que te ofrece venir ¿Te dicen ya que es a España? Cuando tu propia comunidad te expulsa, te quedas en los márgenes. ¿Y en los márgenes quiénes están? Pues están los traficantes de droga, de mujeres, están los ladrones y están las putas, que la llaman, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que es representa los márgenes, fíjate qué diferencia de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres también. Entonces, yo durante muchos años, a partir de los 13 hasta los 17, pienso muchísimas veces en suicidarme. Es por acabar con el dolor. No sabía cómo acabar con ese dolor tan enorme, ¿no? Y no lo hice por amor a mi hermana pequeña, porque mi hermana pequeña, aun cuando no sabía realmente lo que me estaba pasando, solo veía que a su hermana era otra, pero mi hermana me miraba con admiración. Entonces yo en sus ojos me veía reflejada, ella veía en mí un ser admirable cuando para el resto era una puta. Y me agarré a esa mirada y decidí no quitarme la vida, pero mi vida seguía siendo, o sea, muy violenta. Y es en ese momento, a los 17 años, cuando a mí me empiezan, en esos márgenes, digamos, ¿no? Cuando me empiezan a hablar de la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo y cumplir mis sueños, es decir, volver a estudiar,
tener una casa, crear una familia. Te hablan de eso directamente. Claro, pero es como nos manipulan, o sea, eso es mucho más fino. O sea, sabemos de sobra que los maltratadores en la pareja no llega el primer día y te da porque te marchas, o sea, claro. ¿no? Entonces es todo mucho más fino. Y yo me di cuenta que mi propia sociedad, que a mí, que renegaba de mí, que me violentaba, que para la cual era un despojo, de alguna manera admiraba a las mujeres que ganaban mucho dinero en la prostitución. Y esto pasa aquí ahora. Porque cada vez que hablamos de la prostitución no sale el tema de, oye, ¿y las escorts? Es como, entonces, el valor de una persona depende de la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Claro. Entonces yo me di cuenta que hay algo peor que ser puta pobre. Entonces, ¿a qué puedes aspirar? A dejar de ser pobre. Y me presenta a un señor español, que era el proxeneta. Me vende por 300 euros, pero no es, o sea, no hay una furgoneta blanca, no hace falta, porque toda la violencia que he sufrido hace que yo misma piense que quiero que estamos en igualdad de condiciones, cuando no es así. Además tenía 17 años, o sea, es una edad muy vulnerable. Nos pensamos además que lo sabemos todo, bueno, en fin. Y 300 euros para el que te ha captado. Eso es. ¿Y te vas con el desconocido, Amelia? Me voy o sea, primero nos tienen a mí y a varias chicas en un piso, preparándonos para lo que va a ser en nuestra función, digamos. Nos enseñan a hablar bajito, a andar con tacones, o sea, todo lo que nos iba a esperar. Y de mientras, cumplir la mayoría de edad. Entonces, yo cumplo los años el 11 de marzo y un mes más tarde ya tenía el pasaporte en mi mano y estaba en un autobús rumbo a Alicante, donde ese proxeneta no siempre estaba ahí, venía, tenía su equipo de gente que se ocupaba de nosotras, nos hacían la compra, no sé qué, bueno, en fin. Pero para mí el mayor, digamos, asombro fue cuando pisé el primer puticlub y vi que ese puticlub estaba lleno de chicas de mi ciudad. Es decir, ese proxeneta abastecía su negocio con mercancía de vista, de la niñez, de la infancia. Wow, sí. Wow. Eso fue para mí como... Y bueno, y ahí empezó la ley de la selva. Pero también a mí lo que más me duele es todas las cosas buenas que no he podido vivir. Porque yo no he podido enamorarme, no he podido ir a bailar con mis amigas, no he podido ir a estudiar a la universidad, bueno, ahora sí, pero no es lo mismo. No he podido descubrir mi sexualidad, nada de eso, porque nos quieren muy jóvenes, ¿no? Madre mía. Y ahí empieza el circuito, porque yo acabé atrapada dentro del sistema prostitucional durante 5 largos años, pasé por más de 40 prostíbulos, y eso que iba a ser 2 años y mi salvación se convirtieron en 5 años, y salir por la puerta de atrás no solo en la pobreza absoluta, sino muy, muy dañada, tanto físicamente como psicológicamente. De hecho, hoy en día, como en este país no se reconoce a las mujeres que pasan por esta situación, porque pasan por el sistema prostitucional como víctimas, yo me tengo que pagar mi terapia, y yo puedo pagarme mi terapia, pero la mayoría de las mujeres no pueden hacerlo. Yo hoy he leído también que cada día se hace 50 millones de euros en España. Es muchísimo, en prostitución es muchísimo. Sí. Y entonces todo ese dinero que se hace y que vosotras no veis, ¿qué se lo queda el proxeneta? Bueno, el proxeneta y todo el sistema que tiene montado alrededor. Políticos, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, todos los mandos más pequeños. O sea, es una estructura, estamos hablando de una estructura semi-institucionalizada. O sea, a mí lo que más me llamaba la atención durante esos 5 años fue la cantidad de hombres que pasan todos los días, todos tienen un horario, los casados vienen a primera hora, los solteros vienen más tarde, los que salen los fines de semana de despedida de soltero. Fíjate que dicen que si deja de existir la prostitución aumentan las violaciones. Hoy en día se sigue diciendo esto. Es como asumir que los hombres son seres irracionales que no son capaces de controlar sus impulsos y que hay que sacrificar a un determinado número de mujeres para que supuestamente las demás estemos a salvo. Pero ¿sabes cuándo más van al puticlub? ¿Cuándo? Del 1 al 5 del mes, cuando cobran.
Si eso no es un acto consciente, claro, ¿qué puede serlo? O sea, y no estoy hablando de nada de lo que ocurre en la habitación con los puteros. Estoy poniendo solo el marco. Solo eso es violencia. Claro. Eso es violento. O sea, las niñas que vemos en las carreteras, en los polígonos, las que no vemos porque están en pisos, las que no vemos porque están en puticlubs, solo por eso, están sufriendo una violencia atroz. Ya luego le añadimos lo que hacen los puteros con nosotras y o sea, vamos, se convierte en una película de terror. Es que yo le pregunto a la gente, ¿cuántos años aguantarías siendo penetrada por todos los agujeros, manoseada, babeada por desconocidos? ¿Cuántos años? Me dicen, no... Ni un día, pues, ni un día. Pues lo conseguirías, ¿sabes cómo? Disociándote a través del alcohol, la cocaína, porque se nos engancha al alcohol, a la cocaína, para poder, ¿sabes? Para poder rendir y para poder estar ahí hasta quebrarnos, hasta agotarnos, vamos. Pero que el proxeneta te lo da. Sí, sí. El dinero es que no se dice, el putero. El dinero del putero, ¿a quién? O sea, se lo dan directamente a él. Vosotros nunca lo cogéis. No necesariamente. Cada sitio, digamos que tiene sus normas, pero, por ejemplo, hay sitios donde el dinero que paga el putero va en recepción. Te dan un ticket y a la mañana pues te sacan cuentas. ¿Por qué te sacan cuentas? Porque yo llegué con una deuda de 3.000 euros. O sea, antes he dicho que 300 euros me vendieron, pero acumulé una deuda de 3.000 euros. Tampoco tenía yo conciencia de cuánto es ese dinero, porque no, o sea, el cambio, 3.000 digamos. euros te hemos sacado el pasaporte, te hemos traído en un bus. Eso es, te hemos comprado ropa bonita, te hemos tal. Entonces el sistema de explotación no es solo ligado a lo que pagan los puteros, sino que en esos sitios los productos de primera necesidad te lo cobran el triple. Como yo tampoco sabía si un bote de champú vale 10 euros o vale 1,82. Por favor, pero qué ratas asquerosas. Todo. ¿Pero eso que es que tienen, que hay un supermercado? O sea, que decir... Ellos tienen como un almacén y luego hay vendedores que vienen todos los días. Uno un día vende ropa, otro día perfume, otro día tal. O sea, van directamente allí. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿para que no salgas? Diciendo como que te está haciendo un favor, que lo tienes todo servido ahí. Porque os iban cambiando de sitios. ¿Y eso cómo funcionaba? ¿Qué es? ¿Que el mismo proxeneta tiene muchos puticlubs en España? Ellos tienen varios prostíbulos. ¿Por qué? Primero, por la movilidad, porque los puteros no quieren ver las mismas mujeres de siempre, porque para ver el mismo culo la de casa, dicen ellos mismos, ¿eh? ¡Wow! Entonces, claro, mía. el reclamo ¿cuál es? Mujeres nuevas, 24 horas, ese es el reclamo. Entonces, la movilidad hacía eso, pero no solo eso, sino que además nos mantenía a nosotras en situación de desarraigo, o sea, de no poder, ¿sabes? De no poder entablar amigas, de no, o sea, continuamente en movimiento. Entonces se hacían como, las llamaban plazas de 21 días, te podías quedar una semanita más si te acostabas gratis con el encargado, si le caías en gracia o lo que sea, pero luego te tenías que ir a otro. Tengo aquí que decías que eran como campos de concentración. ¿Por qué? Bueno, por lo que me has contado, ¿no? Entiendo. Sí, por lo que te he contado, pero yo lo defino así y creo que es importante que tomemos conciencia, porque es una experiencia concentracionaria. Si tú te imaginas a ti misma durante las 24 horas del día siendo para el otro, vestir como el otro quiere, porque dice, no, yo me visto como quiero y me pinto los labios de rojo, entonces soy puta. No es eso. O sea, sí, a todas nos han llamado putas, pero no por llamarnos libres, sino por deshumanizarnos, por sentirse legitimados a ejercer violencia sobre nosotras, ¿no? Entonces nos vestimos como el otro quiere, actuamos como el otro quiere, dormimos cuando nos dejan, comemos cuando nos dejan, tenemos que dormir hacinadas sobre los mismos colchones en donde durante horas... O sea, pero como tenéis como... que también hay un comedor. Pero Sí. allí, pero wow, entonces, ¿salías de allí? No. Wow. Podía salir, pero ¿para qué salir? Claro. Si estaba reventadísima después de tantas horas y dormir y volver. Qué horror, por favor. Entonces 5 es una años. experiencia concentracionaria por todo esto y por la despersonalización y la deshumanización. Qué horror, por favor. Claro. Cosas, somos cosas. Cuando empiezas a sentir, vale, esto no es lo que me habían prometido, me quiero ir y quiero... Si yo tomo conciencia de eso, de que me han engañado cuando primero veo que no me quedo con dinero, que cada día pasa el tiempo. Un día colapsé,
le mordí los labios al último putero con el que estuve, le mordí porque quería besarme y ese era mi único límite. Yo no quería besar a los puteros porque para mí era la intimidad, porque la penetración ya no tenía ningún valor, pero los besos sí. Y ese intentaba, porque claro, dices, yo pongo límites, sí, pero los puteros lo que les pone es transgredir esos límites, porque va de poder, o sea, no va de, hoy nos encontramos, nos besamos la boca, bailamos y te hago esto, luego, o sea, lo genuino de la sexualidad, lo bonito, lo maravilloso que tiene la sexualidad, ¿no? Entonces en ese momento colapso y no sabía ni para adelante ni para atrás, no sabía qué hacer. Entonces estuve 2 semanas sentada en una silla acumulando deuda, porque claro, todos los días pasaban y tenía que pagar la habitación, no sé qué, las multas, y me invitaron a salir, me dijeron, no puedes estar aquí, no es una casita de caridad, vete. Y hay mucha gente que me... ¡Qué maravilla! Sí, chao, ¿no? Sí, eso es, mucha gente que me dice, así sin más, digo, claro, porque mientras a mí me expulsaban de la prostitución y me tenía que enfrentar a una sociedad que no estaba preparada para recibirme, en la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 añitos pensándose, creyéndose. Es una rueda, una picadora humana perfecta. Entonces yo le pedí ayuda en ese momento a un putero, a uno de los puteros que solía entrar conmigo, y le dije, ¿me puedes llevar a tu casa a cambio de sexo gratis? Y me dijo, sí. ¿Por qué? Porque solo tenía mi cuerpo. Y hay gente que me dice, ay, te ayudó. Digo, no. Bueno, porque si yo hoy en día me encuentro a un chico en situación de vulnerabilidad y puedo dejarle una cama, un espacio en mi casa... No le vas a pedir sexo gratis, por favor, es que es una locura, por favor. Claro. Y yo empecé a trabajar como camarera a los 3 días, recuerdo ese momento, fue súper violento para mí. O sea, fue tan violento como cuando me violaron. Como empezar de cero con libertad, ¿quieres decir? Sí. ¿Por qué, Amelia? Porque me daba miedo absolutamente todo. O sea, yo me había acostumbrado tanto a la violencia, a los códigos de la prostitución, o sea, es como en la cárcel. O sea, yo sé que es difícil explicar porque quien no ha estado en la cárcel, no ha estado en la prostitución. Yo siempre he pensado, si tengo que ir a la cárcel me voy a manejar bien porque me sé los códigos, porque la prostitución no es más que un simulacro de cárcel, aunque las puertas estén abiertas, ¿no? Tenía miedo a la luz del sol, tenía miedo a la risa de los niños, tenía miedo a esos puteros que venían de la mano con sus mujeres y sus criaturas a tomarse el vermut y me guiñaban el ojo y yo bajaba la cabeza avergonzada. Yo bajaba la cabeza avergonzada, no ellos. Esa es la impunidad que tienen. ¿Cómo cambió eso? Pues cuando descubrí el feminismo, dije, ostras, esto no es solo mío, es la historia de las mujeres que somos arrojadas a la prostitución. ¿Cuándo volviste a ponerte en contacto con tu familia para...? También, supongo que con la edad también, ¿no? Es como que te apetece acercarte a ellos y... Sí. Bueno, yo lo primero que hago cuando decido dar el paso y convertirme en activista, lo hablo con Miguel Ángel, que es mi pareja, y después, acto seguido, digo, tendré que hablar con mi familia, no va a ser que se enteren por la tele de esto, ¿no? Entonces viajo a Rumanía, lo comento, y por aquel entonces mi padre no había fallecido, por suerte, y vi que los 3, mi padre, mi madre y mi hermana, reaccionaron de manera distinta, dentro de lo que son las posibilidades de reacción que tenemos ante algo tan doloroso, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, rompió a llorar y enseguida se levantó, me abrazó, me dijo, estoy muy orgullosa de ti, sigue con este plan, evitar que otras mujeres sufran y que otras familias sufran lo que hemos sufrido nosotros. Se hizo una cuenta de Facebook, me daba like, a mí me daba un poquito de vergüenza porque decía, ay, mi padre, ¿sabes lo que...? Pero ahora digo, qué tonta. Si era su manera de mostrarme apoyo, de que estaba ahí, ¿no? Luego mi madre lo escuchó, se quedó en shock y reaccionó a través del mecanismo de la negación, pero no de negar lo que estaba diciendo, sino de... Bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? Es como no hablarlo, no... Claro, mi madre sabe perfectamente hoy en día, y siempre lo ha sabido, lo que hago, me apoya, me manda mensajes todos los días, ánimo, estoy orgullosa de ti, pero no puede hablar de ello. El dolor que siente la supera, ¿no? Y luego mi hermana se hundió, porque cuando amas a alguien, y a ese alguien le hacen tantísimo daño, te destruye a ti también.
Te quería preguntar por esto de la gente que dice, no, hay que regularlo, no hay que... O sea, ¿tú qué opinas de eso y por qué no es así? ¿Por qué prefieres la abolición? Sí, es muy difícil reducirlo porque el abolir la prostitución es un concepto que cuesta entender, porque no es prohibir la prostitución, ¿no? Nos movemos entre dicotomías y es como regular, prohibir. No, abolir es otra cosa. Así como el feminismo no es lo opuesto al machismo, sino otro camino, pues el abolicionismo no es lo opuesto al regulacionismo, sino otro camino. Entonces, entiendo perfectamente que desde lo personal, fíjate, si ponemos dos discursos, ¿no? De una mujer que defiende la prostitución porque está dentro de la prostitución, la defiende porque es su libertad, porque es su placer, no lo voy a poner en duda, porque no, porque si ya lo dice, pues vale, pues no tengo por qué. Pero fíjate hasta dónde he ido yo, no solo en mi historia personal, sino en análisis sociológico, psicológico, o sea, todo lo que he planteado. Entonces, no es lo mismo un discurso en el que yo defiendo mi pan y mi manera de vivir que defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas y defender la posibilidad de vivir en un mundo pues más justo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que desde la buena intención, o sea, no es desde la maldad, la mayoría por el desconocimiento, porque si no, no haría lo que estoy haciendo. Diría, joder, todo el mundo es malo y no hay manera. No, es por desconocimiento. Dicen, no, pues habrá que regular para garantizar los derechos y así que paguen impuestos y así. ¿Te oyes un momento? O sea, aparte de reforzar la idea de que las mujeres existimos para que los hombres disfruten, ¿va a venir el Estado y va a cobrarme impuestos por eso? ¿Por chupar pollas a desconocidos? O sea, ¿perdona? Entonces estamos hablando de un Estado proxeneta que se lucra con el dinero de la prostitución. De hecho, no hace falta hacer experimentos crueles con vidas humanas porque hemos visto en otros países que no funciona el modelo, que la situación de las mujeres no ha mejorado, ha empeorado. Entonces dicen, ¿abolir la prostitución qué es? Pues abolir la prostitución es deslegitimar la prostitución. Ahora mismo, en este podcast, estamos aboliendo la prostitución, según mi definición, ¿no? Entonces, no es suficiente esto, necesitamos herramientas jurídicas también. Esto te iba a decir, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué le podemos pedir al gobierno, al Estado, para que cambie esta situación? Nosotros, o sea, las abolicionistas tenemos una agenda clarísima. Exigimos dentro de lo que son los puntos claves en nuestra propuesta abolicionista, primero, la despenalización de la prostitución en cuanto a mujeres, porque hoy en día hay una ley mordaza a través de la cual las mujeres en prostitución, al menos una al día, es multada y perseguida por la policía. O sea, con todo lo que he contado, imagínate además la policía multándote, desafío a la ley porque estás aquí, o sea, eso tiene que, desaparecer de inmediato. Y a la par exigimos derechos. Nosotras por derechos no entendemos pagar impuestos por ser penetrada por todos los agujeros por desconocidos. Derechos son acceso a la renta básica, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, papeles, porque la ley de extranjería que tenemos es imposible, o sea, los problemas que tenemos administrativos para que las mujeres puedan acceder a los derechos básicos son horribles, ¿no? Trabajo, y estoy hablando de trabajo genuino, porque dicen la prostitución es trabajo. Digo, bueno, entonces será que eso quieres dejarles en herencia a tus hijas, a tus nietas, a tus sobrinas, porque el trabajo se acaba tal como lo conocimos. Este sistema está colapsando ya. Entonces, ¿qué vamos a luchar? ¿Por el derecho de trabajar como sirvienta sexual? No, gracias, eso ya lo ha puesto el patriarcado hace 5.000 años. Luego, dentro de nuestras demandas está que se persiga y se castiguen todas las formas de proxenetismo, incluido el proxenetismo digital, porque ahora mismo, con esto que decíamos que hay nuevas palabras, no sé qué, no sé cuántos, a los proxenetas se les llaman managers de creadoras de contenido. Incluso hay cursos que enseñan a los chicos a ser managers de creadoras de contenido, es decir, proxenetas. Madre mía. Cada vez hay más, ¿no? Y luego exigimos también que a los puteros se los considere agresores sexuales y que al menos les llegue una multa y que les llegue a casa, porque creemos que la mujer con la que comparte su vida, sus proyectos, al menos tiene que saber... Qué bueno.
¿Quién? Claro, porque ahora que son considerados... Nada, clientes, son clientes. Yo no les llamo clientes porque creo que no se puede llamar con la misma palabra a un hombre que compra el pan que a un hombre que paga por eso, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre un violador y un putero, ¿cuál es? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en este podcast, ¿no? O sea, ahora pues te están escuchando, como los siguientes pasos, o sea, que ¿cómo podemos ayudar de manera como específica? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay como distintos pasos en nuestro proceso personal, porque hay un proceso personal antes de que se convierta en político, aunque lo personal es político siempre, ¿no? Primero es tomar conciencia. Segundo es seguir profundizando. Cuestionarlo todo, incluso lo que he dicho yo aquí, cuestionarlo, porque cuando lo cuestionas, no cuestionar por cuestionar, sino de profundizar, de averiguar, de leer, creas tu propia opinión y no repites frases huecas. O sea, porque si no, no vas a poder defenderte, no vas a poder, porque efectivamente el siguiente paso es la divulgación. Y cuando hablo de divulgación no hace falta estar sentada en, yo qué sé, he estado en el Parlamento Europeo, no hace falta estar ahí. Dicen algunas mujeres, es que yo hago feminismo en mi casa. Es lo más difícil, hacer feminismo en tu casa, con tu cuadrilla de amigos, o sea, eso es. Entonces, crear conciencia para crear presión para que llegue el día en el cual, como sociedad, presionemos a quienes toman las decisiones políticas y decimos, no lo vamos a permitir más. No lo vamos a permitir más, no queremos vivir en un mundo así. Yo no quiero criar a mi hijo varón en un mundo donde pueda tratar a las mujeres, porque yo me esfuerzo en hacerle creer que el buen trato, que la ternura, que todo eso es bueno, cuando todo lo demás le bombardea con lo contrario. No quiero que mi hijo varón viva en un mundo así. Por supuesto que nuestras niñas tampoco, pero yo creo que las madres y los padres de los niños varones tienen que plantarse ya. O sea, le están robando también la posibilidad a los niños de criarse como seres plenos. O sea, no sé, para mí es más que lógico. Totalmente. Todas las personas que vienen al podcast siempre les hago la misma última pregunta, que es, si pudieses verte a ti de joven, puede ser la edad que quieras, Amelia, de niña, de adolescente, y pudieses darte un consejo de vida o algo que has aprendido, ¿qué te dirías? Me diría, resiste, vas a conseguir ser una gran mujer. Oh, muchísimas gracias, Amelia. De verdad, me ha encantado hablar contigo. Me has abierto los ojos. Así, Amelia, de verdad. Gracias. Te lo agradezco mucho que hayas venido y que imagino, siempre me pasa incluso con la amiga que tenemos en común, Rosa, que vino también, que tiene esquizofrenia. Y siempre pienso que debe ser muy duro vivir algo así y luego ir a un podcast a contarlo, no solo por revivirlo, sino porque lo va a ver y lo va a juzgar mucha gente. Que tengo suerte que la gente es muy buena, la gente que me ve, pero que es duro. Y de verdad que de corazón muchísimas gracias, Amelia. Gracias a ti por la oportunidad y por permitirme llegar a más gente. Pues si no, no tendría ningún sentido. Yo puedo hablar, pero que nadie me escucha. Así que gracias por la oportunidad. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby,